segunda pregunta. ¿Cómo manejará su grupo la pandemia? Pues la pandemia es un tema bastante complejo que afectó mundialmente a unos más que otros. Esto depende también pues del manejo que le dé el gobierno a esta situación que estamos viviendo. Ya nos dimos cuenta que es un virus que estará por muchos años más, mucho tiempo entre nosotros. Esto afectó bastante en la parte económica a todos los países, estancó el progreso de los países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Inglaterra, Francia, entre otros, y también creó un retroceso en los países en vía de desarrollo, como nuestro país, Colombia, México, Brasil, Perú, muchos más. Pues al principio de la pandemia esto ocasionó mucho pánico y se tuvieron que tomar medidas drásticas para afrontarlo, tales como la cuarentena y pues también detener todo tipo de relación con el exterior, cerrar vías y cerrar fronteras. Ya después de más de un año de pandemia, que ya vimos más de un año, nos dimos cuenta de que debemos adaptarnos al virus y debemos seguir con el desarrollo y la economía de nuestro país. Entonces, como gobierno, vamos a desarrollar políticas públicas que prioricen la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Vamos a trabajar por la salud de todos, que digamos, ¿cómo lo vamos a hacer? Que con la creación de centros hospitalarios que estén enfocados en la atención a personas con COVID-19. ¿Para qué? Para que contando con los hospitales que allá y los centros médicos que ya existen, no se pierda la atención a las otras enfermedades que son también delicadas y que si no se tratan a tiempo, pues pueden ocasionar la muerte, ¿sí? Entonces eso haría que creciera aún más la tasa de mortalidad en nuestro país, porque para prestarle atención a un virus nuevo que hay en el mundo, porque pues desde hace mucho tiempo existen los virus, descuidamos los que ya existen, de los que no se tiene cura aún tampoco, y crea una mayor mortalidad en el país y en el mundo. También queremos motivar, incentivar a nuestros ciudadanos al autocuidado, que es primordial ahorita que ya, digamos, empiezan a abrir, a quitar restricciones, ya se quita la cuarentena, entonces tenemos que motivar al autocuidado para que se puedan controlar las cifras del contagio. Vamos a gestionar fondos para ayudar a los más necesitados que a causa de la pandemia pues no tienen cómo mantenerse. Promover el bienestar de los ciudadanos por medio de políticas sanitarias, de autocuidado, y mientras seguimos en esta situación, invertir en la educación virtual, ¿sí? Mejores redes, mayor accesibilidad al internet, en pro a la educación y que haya mayor inclusión, porque pues de esta manera, antes cuando era todo presencial, pues de una u otra manera hacían los padres de familia o las personas motivaban o encontraban la manera de llegar a la escuela, ¿sí? En cambio, pues ahorita como todo es restringido y aún no están habilitados los colegios, pues que haya mayor inclusión. O sea, que haya cobertura, alcanzar la cobertura en esos lugares donde no hay manera a la accesibilidad al internet. Y pues en definitiva, creemos que debemos buscar las salidas, debemos avanzar y responder a las dificultades y los obstáculos que se nos presente en esta situación de pandemia. Gracias. El 23 de enero del año 1898 en la ciudad de Bogotá nace Jorge Eliezer Gaitán, el hombre que nos iba a representar, que iba a ser el líder del Partido Liberal para hablar por el pueblo. Esta era una de las iniciativas principales como candidato en el Partido Liberal. Un 9 de abril de 1948 se desata el pleno Bogotazo. En la capital de Colombia, después del magnicidio del líder del Partido Liberal,
se desata la furia de los colombianos en la ciudad. Su asesinato provocó una violenta reacción popular contra los represores gubernamentales, el cual fue llamado el Bogotazo. 142 edificaciones se vieron afectadas en la capital bogotana. También se vieron daños significativos del magnicidio del líder en otras ciudades como la de Zipaquirá. Bueno, para dar respuesta a la pregunta de cuál fue el papel desempeñado del presidente en las Olimpiadas de 1968, bueno, primero que todo, hay que aclarar que las Olimpiadas de 1968 fue un suceso que marcó totalmente el antes y el después de México. El actual presidente de esa época era Gustavo Díaz Ordaz, un presidente autoritario, un presidente que hacía parte del Partido Revolucionario Institucional, un presidente que no estaba de acuerdo que no estaba de acuerdo con las opiniones diferentes al pensamiento que él tenía. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió en estas Olimpiadas? ¿Y qué fue lo que marcó la historia? Bueno, en las Olimpiadas hubo un grupo de estudiantes en contra de este gobierno, y lo que hizo fue reunirse con otras escuelas, otras universidades, líderes grandes que apoyaran este movimiento, para de esta manera ir en contra de este presidente, no para derrocarlo, sino para exigirle libertad, la libertad de los estudiantes que estaban presos, la libertad de los líderes políticos que estaban presos injustamente por simplemente haber alzado su voz y estar en contra de lo que él ordenaba. Era un presidente, era un gobierno oscuro, un presidente que estaba en contra de este grupo de personas que estaban marchando y haciendo huelga en pro de sus derechos, de lo que ellos querían. Ellos estaban apoyando todas las marchas mundiales, estaban de acuerdo con todo esto. Entonces era un suceso que al presidente actual de ese momento no le convenía. ¿Y qué pasó? Pasó lo que no debió pasar, que fue el atentado que hubo en ese edificio cuando estaban los líderes y unos estudiantes. ¿Qué hizo el presidente? El presidente para de alguna manera ganar este enfrentamiento con ellos, lo que hizo fue usar su ejército, usar sus paramilitares, usar sus fuerzas armadas para llegar a ese edificio, tirar bengalas y activar a sus francotiradores y empezar a derrocar a todos los que estuvieran ahí. ¿Y qué trajo con esto? Pues una cantidad de muertos que hasta el momento no se sabe cifra exacta. Anteriormente a eso ya habían muchos detenidos, habían muchos desaparecidos. Entonces lo que hizo fue una masacre a todas estas personas que estaban tratando de dar una opinión diferente a la de él o buscando un cambio. Entonces pues el actuar del presidente fue nefasto, porque años después él reconoce que él fue el actor intelectual de este suceso, y ¿cómo lo podría decir? En un discurso cínico dice que él salvó a México de este grupo de personas. O sea, él miraba que estas personas estaban equivocadas porque simplemente alzaron su voz. Entonces, que él y el secretario de despacho del secretario privado de él eran los culpables directos. Entonces, hubo mucha injusticia porque no pudieron llegar a un acuerdo, y pues lo que sucedió fue esta tragedia. Entonces es terrible porque los estudiantes estaban exigiendo sus derechos a este gobierno opresor. Entonces no los dejó de tal manera surgir, porque lo que hizo fue acabarlos de una manera violenta.